Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Diciembre, estamos ya al cierre del 2024 y en esta oportunidad les agradezco esa fiel sintonía. Les invito siempre a suscribirse a Tribuna SB, que es nuestro canal del podcast Café Nación. En esta oportunidad vamos a hablar con un personaje que tenemos un par de meses de estarlo viendo cómo está irrumpiendo en esa masa crítica de observadores de la realidad que nos orientan y nos hacen poner las cosas en claves para entender lo que está pasando en el país. Me refiero al profesor Francisco Boches, Rafael Francisco Boches, que también viene de la academia, ha sido y es escritor, es deportista federado, ha tenido un curso bastante amplio para lo que es el tenis de mesa. Hoy vamos a conocerlo, así que yo le invito a que me acompañe y le doy la más cordial bienvenida al profesor Francisco Boches. ¿Qué tal, profesor? Qué gusto para mí saludarlo. Bueno, José Luis, gracias por este espacio. Creo que va a ser una plática relajada en donde vamos a poder tocar también algunos temas que no son habituales en los programas de análisis político, como es alguna perspectiva un poco más personal, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, pues aquí estamos para lo que tú... Y sobre todo desarrollar ese concepto que usted ha venido formando pues en la sociedad, como es la ciudadanía. Siento que está un poco poca claridad para nuestro auditorio, para nuestro país, pero de eso se trata, ¿verdad? De hacer ciudadanía, de pensar pues en este colectivo, dónde estamos y para dónde vamos. Profesor, ¿quién es Francisco Boches? Adelanté que usted es un deportista federado, que está en la academia y que de pronto lo hemos visto en los medios de comunicación, lo estamos leyendo en Diario El Salvador y está siendo un referente de la realidad. Bueno, mira, quizás voy a comenzar con el deporte, ¿eh? Yo desde muy temprana edad descubrí que era muy malo para el deporte. Muy malo. ¿Deporte colectivo? Cualquier tipo, bueno, de deporte, basquetbol, fútbol, yo era malísimo, ¿verdad? Siempre era el último que cuando elegían los equipos en el grado, yo siempre el último, el que no quiere, pues... Y eso que usted es alto y podría estar en basquetbol o voleibol. Ajá, pero luego esto cambió radicalmente allá cuando estaba como por octavo, noveno grado, que comencé a hacer un poco de pesas, ¿verdad? Pesas. Años después, para sorpresa e incredulidad de muchos, hasta participé ahí sí literalmente, solo por deporte en un evento de fisicoculturismo, categoría de novatos en un gimnasio que había en Santa Tecla, el famoso Gimnasio Sánchez, pero bueno, esto lo que hacía era pesas. Década de los 80. Estamos hablando de inicios de los 80, pero resulta que en el año de 1982, en el colegio donde yo estaba, en el Colegio Salesiano Santa Cecilia, allí en esa época, tú te recuerdas que era el apogeo de los Juegos Estudiantiles. Y colegios como el Chaleco, como el Liceo Salvadoreño, como el Don Bosco, Cervantes. Tenían, la prioridad era ese equipo de basquetbol. O García Flamenco, Entonces a mí entre los compañeros de clase y los del equipo de basquetbol, me dijeron, mire, usted es alto, debe jugar basquetbol. Y yo decía, mire, pero si yo ni agarrar el balón puedo. Sin embargo, comencé con un proceso intensivo prácticamente primero de autoformación y luego de formación con un entrenador a quien yo aprecio mucho, a Billy Quiteño, en la categoría juvenil A, que era la categoría de 17 años, sub-17. Y bueno, ahí pasé meses, hasta que pues algún tipo de aporte podía dar, aunque sea desde la banca. Desde la banca profunda, quiero decir, porque a mí me ponían normalmente cuando el equipo ya iba ganando por 20 puntos, excepto un partido en la hexagonal final del año 1983, que fue un partido decisivo y que sí tuve minutos.
Y que bueno, al final logramos el campeonato invictos en esa época. Entonces así, ves, es mi parte del básquetbol. ¿Qué me quedó del básquetbol? Yo ya no juego básquetbol ahorita por el tema de rodillas, de meniscos, ¿no? Pero me quedó la disciplina de hacer deporte, de ir a trotar, de hacer un poquito de pesas. A medida mis ahorros a lo largo de la vida lo han ido permitiendo, pues he podido comprar un banquito, ¿verdad?, para hacer las pesas, y cuando puedo los fines de semana voy al cafetalón. Entonces eso en el deporte del básquetbol, ¿verdad? Y luego el otro deporte que es el deporte de la mente, que es el ajedrez, ¿verdad? En el ajedrez, que sí estuve federado durante mucho tiempo, competí desde tercera, segunda, primera y categoría superior. Tuve mi trayectoria, no era un rival fácil, nunca alcancé pues niveles de selección nacional ni nada, pero no era un rival fácil, ver que cualquiera se descuidaba ahí, pues podía perecer en el tablero. Y del ajedrez creo yo que obtuve también un desarrollo de la paciencia, de la constancia, de la lógica. Y bueno, pues ahí está. Yo creo que el deporte sí, digamos, me ha dado muchas cosas a nivel personal, a nivel de estilo de vida también. Pero también el ajedrez lo llevó a conocer otras culturas, otros países y a tener un dominio sobre lo que es el tablero, ¿no? Uh-huh. Y esas piezas que son claves, el alfil, las torres, uh-huh, la reina. En su vida personal, ¿le ha ayudado ese tipo de deporte de la mente? Porque cuando me dijo de basquetbol, a mí se me vino Santa Cecilia, Tito Carías, Alex Funes, pero cuando me habla de ajedrez, tengo otros referentes, incluso de dos salvadoreñas con origen, no sé si coreano, chino, taiwanés, que fueron una autoridad para sí, pero ellas son de tenis de mesa. Tenis de mesa, esa es otra disciplina. Sí. Las hermanas. O Boris Barraza. No, Boris Pineda. Pineda. Sí. Ajá. Fue campeón nacional, ¿no? Boris Pineda, 8 veces campeón nacional. Lo conocimos, tuvimos buen trato, ¿verdad? En los años antes de su fallecimiento, ¿verdad? Pero sí, a mí lo que el ajedrez me ha dejado en mi vida es que, mira, es algo tan sencillo como que cada movimiento que tú haces tiene consecuencias. Y antes de hacer un movimiento, antes de tomar una decisión, tú tienes que meditar las consecuencias que te va a traer eso. Ahora, el ajedrez también te enseña que es imposible calcular absolutamente todas las variantes, ¿verdad? Pero por lo menos hay unos principios básicos que te pueden orientar para que ese movimiento que hiciste, con la información y el cálculo que tenías en ese momento, pues realmente te dé un panorama de a dónde vas a llegar, ¿verdad? Y eso en muchas decisiones en mi vida creo que sí ha sido importante, ese tipo de pensamiento, digamos, el cálculo de consecuencias, de escenarios posibles. Yo al ajedrez le estoy muy agradecido, como tú mencionaste, también tuve oportunidad de acompañar a delegaciones de jóvenes, ya en una faceta más de formación de talentos. Tuve oportunidad de conocer, de ir al ámbito ajedrecístico con estos chicos a Costa Rica, a Honduras y a Cuba, ¿verdad? Que es una experiencia muy, muy, muy interesante, te voy a decir. Y en la universidad, profesor, ¿qué estudió y qué tan importante fue esa etapa formativa para usted? Vaya, yo el primer ciclo de universidad en el año 85, yo soy de promoción 84, chaleco 84, en el año 85 yo quería estudiar periodismo, medios de comunicación, ¿verdad? La Universidad Nacional estaba cerrada en ese año, estaba en el exilio, pues, o sea, así le llamaban, la universidad en el exilio. Y entonces yo vi que había una carrera en la Universidad José Matías Delgado, comenzando la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y ahí comencé en ese primer ciclo. Con el arquitecto Salazar. Salazar Retana. Ahí conocí a algunas personas, fueron compañeros míos. Te puedo mencionar, bueno, de los más conocidos, ahí conocí a Gerardo Parker. Músico. Músico, ajá. Había otro, Tato Enríquez, músico. Músico que después se radicó en México. Ahí estaba un personaje muy famoso de esa época, pero famosísimo, que era, incluso tuvo participación en programas de comedia.
le decían de apodo, y es conocido, o sea, nadie sabe quién es Julio Burgos, pero todo el mundo sabe quién es el buitre, sí, así que trabajó en aquel programa de Telepirata. Con Julio Giudice. Con Giudice. Ajá, tuve buenos catedráticos, escritores, etcétera, pero por diferentes motivos yo en el primer ciclo decidí que no iba a seguir ahí, pues, que no iba a seguir en esa carrera, en esa universidad. Me había encontrado un vecino que era músico, era poeta, y yo puedo decir que estaba un poco loco también, ¿no? Un vecino, ¿no? Que él estudiaba letras en la UCA. Y en un momento vimos el pensum de las materias y yo llegué a la conclusión, mire, pero es que hay muchas materias de letras en la UCA que son bastante similares a lo que yo estaba estudiando en la Matías. Entonces vengo yo y para el segundo ciclo de 1985 hago el cambio. Y entonces comienzo a estudiar en la UCA, la carrera de letras, literatura, ¿verdad? Lo bonito de la carrera es que los 2 primeros años eran años comunes con psicología, con filosofía, con economía, con sociología. Entonces ahí eso me da la oportunidad de conocer muchas disciplinas humanísticas. Por ejemplo, yo llevé economía, introducción a la economía, 1 y 2, con catedráticos como Alfonso Goitia, como el Padre Ibizate. Llevé sociología. Y con el Padre Ibizate la Magna 2. Ajá, llevé materias con Segundo Monte, sociología, claro, ¿verdad? Claro. Llevé psicología con Agustín Fernández, ¿verdad? Bases psicológicas de la educación con Carlos Acevedo, el economista. El doctor Carlos Acevedo, correcto. Psicólogo también, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces eran años comunes que te dan una riqueza y una perspectiva, ¿verdad? Por supuesto, las filosofías, introducción a la filosofía 1 y 2, etc. Entonces, en esos años comunes, uno tiene una perspectiva humanística bien amplia, bien amplia. Entonces, por eso es que a veces yo me atrevo a hablar de esos temas, ¿verdad? Porque me recuerdo de mi formación universitaria. Y ya en los 3 años finales de la carrera de letras, sí ya son materias especializadas, o sea, digamos literatura, didáctica, cosas propias del manejo y el análisis del lenguaje, ¿verdad? Entonces, sí, de esa formación yo realmente me siento muy, muy contento, ¿verdad? De la licenciatura en letras de la UCA, ¿verdad? Y también, por supuesto, conocí a muchos catedráticos que recuerdo con gran cariño, ¿verdad? Uno de ellos, el premio que fue Premio Nacional de Cultura en su momento, don Francisco Andrés Escobar, Lito Rodríguez Díaz, que es un ensayista. Sobre todo lo bueno de Lito Rodríguez es que él no solo se limita a hacer reseñas de libros y de pensadores, sino que él produce su propio pensamiento. Entonces eso siempre me gustó de Lito Rodríguez. Y así te podría ir mencionando pues otros. Y a mí me parece bien porque ahora que estamos terminando el 2024 y estamos a las puertas del 2025, hay algunas personas que están en 3er año de bachillerato, en 2º año de bachillerato, que se preguntan que para qué sirve estudiar, qué me va a dar el estudio, o que tienen la ansiedad que el 1er año de universidad o el 2º año de universidad es suficiente para las herramientas para servirle en su desarrollo profesional, en su desarrollo personal. Profesor, ¿por qué fue importante en su formación ir a la universidad? Mira, la universidad, o sea, yo siempre he sido un entusiasta del aprendizaje, ¿verdad? A mí siempre, quienes fueron mis compañeros en el colegio lo saben, ¿verdad? Que a mí siempre me gustaba andar preguntando, a mí siempre me gustaba andar comentando, ¿verdad? En las aulas de clases, yo recuerdo cuando, incluso en grados de primaria, ¿verdad? Siempre que el profesor o la profesora hacía alguna pregunta de qué opinan de esto, de alguien sabe esto otro, alguien quiere comentar, Rafael Francisco Boches levantaba la mano, desde pequeño, ¿verdad?
Y eso es una tendencia, yo he llegado a la conclusión de que es una tendencia irrefrenable mía, ¿verdad? El hecho de participar, el hecho de querer conocer más, de querer saber más de un tema. A mí me encanta leer no solo de literatura, ¿verdad? Sino también de psicología, temas económicos, temas tecnológicos incluso, ¿verdad? Que yo he tenido una formación autodidacta en el manejo de programas de computadora, mucho más allá del Word y el Excel, ¿verdad? Sino que ya, digamos, de manejo de gráficos, de animación, en niveles básicos, ¿verdad? Pero a mí siempre me ha encantado estar en ese contacto con el conocimiento, y personalmente la universidad es, digamos, para mí ampliar mis horizontes mentales, mucho más allá de mi profesión en particular, sino que tener como esa mirada amplia, y que yo conservo pues esa costumbre desde aquellos años, estamos hablando de los 80 y los 90. Fueron años muy convulsos, profesor. Vamos a hacer nuestra pausa. Amigos, mantengan la sintonía. Converso con el profesor Francisco Goches en esta oportunidad. Cuando volvamos, hablamos de temas de actualidad, pero también conversamos sobre ese concepto que él tiene: hacer ciudadanía, poder opinar, poder hacer propuestas de ideas en un momento de nuestro país en donde seguimos viendo las transformaciones que se están dando y cómo estamos transitando a otros escenarios democráticos. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estoy conversando en Café Nación con el profesor Francisco Goches y hablamos un poco de su formación y vamos a hablar de actualidad. Profesor, hábleme un poco, porque usted siempre, cuando está frente a los medios de comunicación, dice que va a ser ciudadanía. ¿Qué concepto entiende usted por ciudadanía en un momento del país donde se están viendo muchas transformaciones, incluso en donde la población tiene la oportunidad de opinar, criticar, descalificar a través de las redes sociales, a través de las expresiones que se dan en estas concentraciones de calle, en la oposición, si es que se identifica, o por el contrario, un apoyo que es sostenido al presidente Nayib Bukele, que las encuestas mantienen ahora a 65 meses cuando él llegó al poder en el 2019. Sí, mira, con esto de la participación en espacios de opinión específicamente política, ¿verdad? Esto comienza, digamos, por el mes de julio de 2023, ¿verdad? Que yo recibo una propuesta, una invitación, y se me anima. No voy a decir qué personas me animaron, pero son personas que también están en ese mismo ámbito, ¿verdad? De la opinión, del análisis, etcétera. Y entonces en ese momento yo tomé una decisión. Dije, bueno, sí, voy a aceptar, ¿verdad? En un principio quizás estaba un poco temeroso de qué podía suceder, ¿verdad? Pero yo dije, bueno, yo voy a tener un lema, un lema, y es que yo voy a tratar de ejercer la ciudadanía en el sentido de ejercer mi derecho a la libertad de expresión, ¿verdad? Es un derecho ciudadano, pero también tratar de que lo que yo hablo en medios, en entrevistas, en paneles y todo eso, pues que sea de alguna manera un poco más razonado, porque hay algo que sí yo no veo en el ambiente en el ambiente político, ¿verdad? Y es que pues muchas veces la gente se deja llevar primero por agendas que ya están preestablecidas, ¿verdad? Muchos tienen su agenda y a esa se apegan, ¿verdad? Pero yo quiero tener siempre la libertad de hacer un análisis propio, ¿verdad? Y que ese análisis propio sea mesurado y que no contribuya de ninguna manera a los malos hábitos que se ven en el ambiente del análisis y el comentario político. ¿Cuáles son esos malos hábitos? El insulto, la descalificación, la burla, ¿verdad? O sea, yo creo que incluso la comedia puede tener, la burla, la comedia, el sarcasmo puede tener su lugar, pero no es lo que yo quiero hacer, ¿no? Mi aspiración es llegar a ser en algún momento como un referente de cierto equilibrio, de cierta racionalidad, ¿verdad? Eso yo sabía, y ahora lo sabía por presentimiento, por cálculo de consecuencias, pero ahora lo sé porque ya ocurrió. Eso a la gente que le gusta etiquetar
pues los desconcierta un poco, ¿verdad? Entonces yo he sido etiquetado de diferentes maneras. Si hay algún momento en que hay alguna política de gobierno o hay algo que el presidente Bukele, a mi criterio, haya hecho bien y yo lo digo, yo sé que inmediatamente viene la etiqueta, ¿verdad? Ah, entonces es vocero, bueno, hasta vocero de Nuevas Ideas o defensor de Nuevas Ideas, ¿verdad? Y si hay algún momento en que yo digo algo que algún sector del gobierno no esté haciendo bien, me ha caído la etiqueta, ¿verdad?, de oposición o más aún de nueva oposición, ¿verdad? Y esas etiquetas, pues yo sé que ahí van a estar, pero que a la larga, yo creo que se tiene que imponer digamos, un estilo que yo trato de mantener, ¿verdad? Que ojo, no es un estilo neutral, porque mucha gente confunde, mucha gente dice, pretende ser neutral y en el afán de no comprometerse, pues resulta que no queda bien ni con uno ni con otro, ¿no? Pero es que el punto aquí no es la neutralidad, sino que es la independencia, ¿verdad? La independencia, que es distinto. La neutralidad es exactamente eso, querer tenerle miedo a decir algo favorable a uno o a otro, aunque uno esté convencido de que en cierto momento hay que decirlo, o algo desfavorable, pues una crítica, etcétera. Y digamos, tratar como de salir indemne o sin daño de los ataques que uno puede recibir. Mientras que el equilibrio, digamos, el afán de sensatez, el afán de objetividad, no te voy a decir objetividad porque eso, pues filosóficamente incluso está, que es imposible, ¿verdad?, que uno tenga 100% de objetividad, pero pues sí, por lo menos ser fiel a lo que uno cree. Entonces, esa independencia creo yo que es lo más valioso que para mí todavía conservo, ¿verdad? Y aunque muchas personas puedan acusar o de nueva oposición o de ser vocero del gobierno, simplemente es independencia de criterio, ¿verdad? Y en un mundo político tan polarizado como el que vivimos, sí, yo estoy consciente de que la independencia puede ser mal vista, ¿verdad? Puede ser mal vista y puede llevar señalamientos de diverso tipo, pero bueno, al final yo espero que marcar ese estilo, ¿verdad? Marcar Claro. ese estilo. Cuando hablamos de ciudadanía, profesor, yo lo veo en dos campos. Uno, en la parte más intelectual con los periódicos. Usted tiene una columna en el Diario El Salvador. Me gustaría saber cómo usted prepara esa columna, porque más allá de los temas espinosos que estamos acostumbrados en el país, usted maneja datos, usted está muy bien documentado, ya nos dijo que investiga, busca, tiene esa experticia, pero existen realidades que destacan las contradicciones. Tenemos la última encuesta de Sid Gallup con una aprobación para el presidente Nayib Bukele de 91%. Y tenemos un discurso del director de la revista Factu que dice que en este país hay miedo. Miedo a opinar, miedo a hablar, miedo al trabajar, miedo a saber que puede uno ser sancionado. Y vemos cómo el eje transversal de la seguridad ha sido también reconocido por el director de Factu, pero es de la idea que solo la seguridad no basta, se necesita más. ¿Cómo usted puede generar una opinión confrontando esta realidad? Vale, mira, con respecto a los artículos del periódico, ¿verdad? Me gustó mucho Sí. cuando se refirió a Donald Trump en campaña y cuando ganó Donald Trump. Entonces, sí, ciertamente los artículos de periódico y en general, cuando voy a escribir algo, como bien lo has mencionado, pues sí, yo recibí una invitación muy particular, ¿verdad?, de Luis Laine. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo, su familia también. Entonces me dijo, quisiera usted escribir. Jamás me han dicho a mí, escriba de esto, escriba de aquello, ¿verdad?, o escribe en este tono, o escribe. Yo cuando pienso en el artículo que voy a mandar a Diario El Salvador, yo siempre me pregunto, bueno, aquí primero el artículo debe tener como un propósito, una tesis que yo quiero
como validar, ¿verdad? Y para validar esa tesis yo tengo que tener un proceso, un punto de partida, un punto de llegada. Y en ese trayecto yo tengo que fundamentar, ¿verdad? Porque para mí podría ser muy fácil sacar un artículo a base de puras opiniones personales sin documentarme, pero no es eso lo que yo quiero hacer. Yo quiero que lo que yo puedo afirmar por lo menos tenga un sustento, ¿verdad? Tal vez no me voy a expandir en el artículo para dar, porque yo tengo creo que es más o menos son artículos de 600 palabras, claro, por ahí claro. Más o menos. Y también quiero que sea un artículo digamos, ameno de leer, pues fácil de leer, pues que la persona comience a leer y se sienta impulsado por la misma lógica que llevo para llegar hasta el final, ¿verdad? No un artículo caótico, no andar con cosas de copy and paste ni nada de eso. Entonces yo lo preparo con una semana de anticipación para la fecha en la que lo voy a mandar, ¿no? Y pues en eso también evidentemente son temas de carácter político. La mayoría de artículos que he publicado son temas políticos. Habrá alguno que ha sido de tema literario en conexión con lo político, por cierto. Pero bueno, la cuestión es que ahí yo sé que mucha gente va a tratar de descifrar de qué lado estoy. Pero es que también en ese afán, ¿verdad? En ese afán de mostrar algo, ¿verdad? Pues tampoco uno se puede poner en un plano de agendas exclusivamente ideológicas. Es decir, hay hechos que por cualquier lado que los quieras ver, caen por su propio peso, ¿verdad? Tú mencionaste, por ejemplo, el tema de seguridad, que es un tema de seguridad que se viene hablando desde hace ya un par de años, ¿verdad? Y que a pesar de datos, ¿verdad? No te digo que sea un plan perfecto, ya sabemos que ha tenido fallos, han habido errores y que han sido pues reconocidos por las instancias gubernamentales y que se podría todavía depurar más esos procedimientos, pero a nivel general ya a esta altura venir a sostener un discurso de oponerse a ese plan y de estar diciendo, bueno, entonces ahora con una narrativa pero tan ideologizada, ¿verdad? Que muchas veces uno podría pensar incluso que hay gente que la tiene personalmente contra el presidente, ¿verdad? Es decir, yo siento que ahí ya sería un poco necedad también sostener ese tipo de narrativa, ¿verdad? Insisto, puede haber fallos, puede haber dificultades, puede haber problemas que solucionar, eso pues yo no tengo ningún problema en reconocerlo, ¿verdad? Pero sí que a nivel general, y te lo refleja, es decir, si es que no es solo una encuesta o una percepción de la gente, sino que si te lo refleja una y otra encuesta de manera sostenida, con ese tema en particular y con otros que mantienen la imagen del presidente en alto nivel, es decir, afirmar o declarar en un programa o en un artículo, miren, el presidente tiene el respaldo de la población indica que el presidente lo está haciendo bien en estas y esas áreas, eso no es de ninguna manera una afirmación que revele que yo estoy siendo pagado, financiado o bueno, algunos con otro tipo de calificativo. Es simplemente decir algo que todo, ya sea pro gobierno, antigobierno, oposición o afines al partido de gobierno, que todos tendrían que tenerlo claro, pues. A partir de eso, bueno, ya cada quien que desarrolle sus agendas, pero yo creo que esa narrativa de que la gente vive aquí atemorizada y que, o sea, bueno, yo no sé si, o sea, yo no la percibo así, pero no sé si es porque yo en mi juventud, en mi adolescencia, yo vengo de mi adolescencia a finales de los años 70 y mi juventud en los años 80, cuando había real persecución política, bueno, que yo vengo de vivir esas épocas, entonces yo digo, bueno, entonces, o sea, el problema antes era que si tú, bueno, mi familia fue perseguida, nosotros fuimos perseguidos por aquellos gobiernos militares y perseguidos no con un meme o con una carita de risa en redes sociales,
sino perseguidos con amenazas directas y amenazas de muerte, perseguidos con muerte de familiares, perseguidos con señalamientos de que te llegan a poner a tu casa, te llegan a hacer una pinta y te señalan, aquí trabajan subversivos. En esa época decirte subversivo era ponerte en la mira de los aparatos de represión de aquellos gobiernos militares. Persecución de que te llegan a ametrallar la casa. O sea, a disparar a medianoche, a ametrallar la casa con total complicidad de las autoridades de aquel tiempo, pues. Persecución de todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, si nosotros, si mi generación y yo que viví esas épocas, yo sé lo que es persecución, ¿verdad? Y yo veo ahora que hay gente que te dice que es persecución el hecho de que en un tweet te reaccionen con una carita de risa o de payaso, ¿verdad? Es una persecución. Entonces uno dice, bueno, miren señores, ubíquense, ¿verdad? Entonces yo creo que no estoy perdiendo objetividad, sino que más bien estoy poniendo en contexto la situación, ¿verdad? Claro. Profesor, el tiempo se me terminó. ¿Cómo podemos encontrarlo en redes? Porque usted tiene una comunicación permanente con sus seguidores, anuncia cuando va a hacer un programa en la televisión, cuando, bueno, sus artículos también los publica en sus redes y llama a un debate con ideas, pide separarse del dogma, apuesta a las teorías y a poder fundamentarlas. ¿Cómo podemos contactarnos con usted, profesor? Mira, mi red, digamos, pública y más activa es la de Twitter, que ahora se llama X. Entonces, claro, ahí pues es Rafael Francisco Goches o RF Goches. Okay. Ahí, y de ahí, en esa red, ahí tengo algunos otros enlaces por si quieren conocer algunas otras facetas. Perfecto. De mi vida. Profesor, fue un privilegio para mí poderlo recibir aquí en Café Nación, compartir un poco sobre pues, su formación, sobre su infancia y lo más importante, el momento que está viviendo como parte de esa masa crítica intelectual de nuestro país que expone sus ideas a la población. Bueno, pues te agradezco una vez más y bueno, ahí estamos siempre tratando de hacer ciudadanía y esperando apegarme pues, a los criterios que te mencioné, ¿verdad? Independencia y criterio y que lo que vaya a decir que sea fundamentado. Qué bueno, y sobre todo el respeto. Gracias, profesor. Ha sido un privilegio para mí poderle tener acá y conversar con usted. Y a usted, amigo, gracias por esa fiel sintonía. Les repito, estoy leyendo los comentarios, el profesor también los va a leer. Nos gustaría tener una retroalimentación con ustedes, saber a dónde nos han sintonizado y sobre todo esperar pues, que puedan contribuir a este contenido con otras redes. Su like, bienvenido sea. Hasta una próxima oportunidad, pásela bien.